En las lenguas romances existe una división de verbos en grupos. En latín había 4 tipos de grupos, pero hoy en día en español, portugués, italiano y francés, los verbos están divididos en 3 grupos de conjugaciones de acuerdo a las terminaciones de sus infinitivos. ¿Qué es un infinitivo? Es un verbo no conjugado. En español tenemos los verbos que terminan en AR, ER, E y R. Verbos como hablar, comer y partir. Dependiendo del tiempo verbal, de ahí se derivan las conjugaciones. Vamos a utilizar el presente indicativo, y el presente indicativo se refiere a las acciones que se están efectuando o describiendo ahora. Y vamos a utilizar verbos regulares. Verbos regulares se refiere que no cambia la raíz del verbo, solo cambian las terminaciones. Si tomamos el verbo hablar, yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Vemos cómo el verbo AR es reemplazado por la terminación o conjugación dependiendo quién hace la acción o el pronombre que se usa. Recuerden, los pronombres son yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Entonces, las terminaciones o conjugaciones en los verbos AR son o, as, a, amos, ais, an. Ahora, si tomamos el verbo comer, yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Entonces, las terminaciones para los verbos ER son o, es, hemos, eis, en. Finalmente, los verbos IR, como en el verbo partir, yo parto, tú partes, él, ella, usted parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos, ellas, ustedes parten. Entonces las terminaciones para los verbos IR son o, se, imos, is, en. En resumen, recuerda reemplazar el AR, ER e IR con la terminación correcta dependiendo quién hace la acción o el pronombre que se usa. Ahora veamos qué pasa en portugués. El portugués tiene los mismos tipos de grupos que en español, AR, ER e IR, pero las conjugaciones o terminaciones cambian, pero son muy parecidas en el presente indicativo. Veamos el verbo falar, que es hablar en español. Eu falo, tú falas, ele, ela, você fala, nós falamos, vos falais, eles, elas, vocês falam. Y normalmente en portugués brasileño no se usa el tú ni el vos. Ese es mayormente en el portugués de Portugal. En el portugués de Brasil, para decir usted, se usa o señor para un caballero, a señora para una dama. En México es común usar usted para mostrar respeto. En Brasil, para decir tú, se usa você. Igualmente para decir vos, que es vosotros, usan vocés. Para decir ustedes, usan os señores para caballeros, a señoras para las damas. Ahora veamos el verbo comer. Eu como, tú comes, ele, ela, você come, o señor, a señora come, nós comemos, vos coméis, eles, elas, vocês comen. Para el verbo partir, que en portugués cuando aparece te o ti se cambia por un chi, entonces sería partir, para partir. Eu parto, tu partes, ele, ela, você parte, nós partimos, vos partís, eles, elas, vocês partem. Noten que en la última conjugación no se usa el chi, se usa la t. Elis, elas, vocês partem. Entonces las terminaciones en español son parecidas al portugués, pero cambian para la tercera persona del plural. En vez de an y en, es am y em. Ahora veamos qué pasa en italiano. El italiano es parecido al español, referente a cómo se escribe y se pronuncia.
En pocas palabras, es muy fonético. Los tres grupos en italiano son are, ere e ire. Veamos el verbo parlare, que en español es hablar. Io parlo, tu parli, lui, lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Para decir usted en italiano dices lei, que es el mismo pronombre de ella, pero cuando lo escribes con mayúscula. Entonces las terminaciones para verbos are son o y a, llamo, ate, ano. Ahora veamos el verbo rispondere, que es responder en español, y este es un verbo ere y sería io rispondo, tu rispondi, lui, lei risponde, noi rispondiamo, voi rispondete, loro rispondono. Y las terminaciones para verbos ere son o y e, llamo, ete, ono. Vamos a continuar con el verbo partire, que es partir en español. Io parto, tu parti, lui, lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Y las terminaciones para verbos ire son o y e, llamo, ite, ono. Ahora veamos qué pasa en francés. En francés existen los verbos er, ir, re. En francés la gramática es más complicada y normalmente algunas de las letras al final no se pronuncian. Veamos el verbo parler, que es hablar en español. Je parle, tu parles, il, elle, on parle. Como pueden ver, la E en je parle no se pronuncia. Tu parles termina en ES. Y luego il, elle, on parle termina en E. Como pueden ver, esas últimas letras no se pronuncian. Ahora vamos a nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Como pueden ver, en el nous la S no se pronuncia. Y luego parlons, la S tampoco se pronuncia. Vous parlez, la Z no se pronuncia. Y lo interesante, en el il, elle parle, en la tercera persona del plural, suena igual que en la tercera persona del singular. ¿Cómo saber la diferencia? Te tienes que basar en el contexto. Entonces, las terminaciones en los verbos er son e, es, e, ons, ez, ent. Pero en los pronombres je, tu, il, elle, on y el il, elle del plural suenan igual. Porque si digo tu parles, tu parles, il, elle, on parle, y si quiero decir el il y el elle de las personas del plural suenan igual. Il, elle parle. Entonces los que suenan diferentes son el nous y el vous. El nous parlons y vous parlez. Algo importante sobre los pronombres en francés, sabemos que je es yo. A veces tenemos aquí, como podemos ver, la J con la apóstrofe normalmente se pone en escritura cuando empieza el verbo con una vocal. Y luego, obviamente, tu es tú, el il es él, el, ele es ella, que suena como en español el pronombre él, pero es ella. Luego tenemos el pronombre on, que en sí el pronombre on se usa para decir nosotros. Y aparte es más fácil por decir, porque tiene la misma conjugación. No puedes decir tu parles, yo hablo, o también podemos decir on parle, nosotros hablamos, aunque también podemos decir nous parlons, pero es común que ellos usan el pronombre on. Es cuando más o menos nosotros usamos uno habla, definirse así en general. Luego tenemos el nous parlons, vous parlez, sabemos que nous parlons es nosotros hablamos, vous parlez, vosotros habláis. Y tenemos el il, él, ellos, ellas hablan. Ahora vamos con el verbo finir. Finir significa terminar. Veamos las conjugaciones. Je finis, tu finis, il, elle, on finit. Nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Y como pueden ver, una vez más,
primera, segunda y tercera persona suenan igual. Tu finis, on finit. Y a los que suenan diferentes son nous finissons, vous finissez. Y aquí lo bueno, en la tercera persona del plural il, el, se pronuncia la S al final. Il, el, finis. Entonces las terminaciones para verbos IR en francés: IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ y ISSENT. Y una vez más, en la primera conjugación de je, fini, la S no se pronuncia, también en tu, en el il, el on, tampoco la T se pronuncia. En nous, la S tampoco se pronuncia. En vous, la Z no se pronuncia. Y en el il, el, la tercera persona del plural, la ENT no se pronuncia. Vamos a terminar con el verbo attendre, que termina en RE y significa esperar en español. Empezamos con j'attends, tu attends, il, elle, on attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent, elles attendent. Y como pueden ver, aquí se pone J apóstrofe y el verbo attend. Como empieza a convocar, se le quita la E. Y luego en el on se hace como una tipo ligadura que en francés dice liaison, on attend. Lo mismo en nous attendons. En el vous también, vous attendez. Y lo mismo en el il y el plural, ils attendent, elles attendent. Se puede diferenciar un poquito más la tercera persona del plural cuando se hace el liaison del il, ils attendent, elles attendent. Es una forma que se puede diferenciar que es plural. Finalmente, en inglés la gramática puede ser un poco más sencilla referente a las conjugaciones porque tienes menos terminaciones. Cuando conjugas en el presente indicativo, todo es lo mismo excepto en tercera persona. Veamos el verbo to talk, que es hablar en español. I talk, you talk, he, she talks, we talk, you all talk, they talk. Entonces sería yo hablo, tú hablas, él, he, ella habla, she, we talk, nosotros hablamos, you all talk, que sería vosotros habláis, o también puede ser ustedes hablan, they talk, ellos, ellas hablan. Una vez más, solo la conjugación de tercera persona es diferente al añadirle la S en el he, she talks. Veamos otro verbo como comer, to eat, I eat, you eat, he, she eats, we eat, you all eat, they eat. Existe un solo tipo de infinitivo con simplemente añadirle to, al verbo, como to talk, to eat, to wait. En inglés, algunos de los pronombres son diferentes en su uso. Por ejemplo, en español tenemos el tú y el usted. En inglés solamente existe el you, no hay forma formal e informal. El inglés tiene el pronombre it, que no existe en las lenguas romances, y el pronombre it es normalmente usado para referirse a animales o cosas.